Seguimos en cuestión de prioridades. El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha para visibilizar a las personas autistas y reivindicar su derecho a desarrollar su proyecto de vida. La Federación Autismo Castilla y León trabaja también en una campaña para sensibilizar sobre la realidad de unas 25.000 personas con este tipo de trastorno en nuestra comunidad. Una de ellas es el hijo de nuestra invitada, Nacho, y ella es Susana Guri, que es presidenta de Autismo Segovia y pertenece también a la Junta Directiva Nacional y Autonómica. Buenas noches, Susana. Hola, muy buenas noches. Este año la campaña lleva el lema menos juicios, más apoyos. Vamos a verla si te parece y luego la comentamos. Perfecto. O sea, estas viñetas son lo más, la verdad. Claramente, un pesado. Es un exagerado. Una cara dura de manual. No, señor, es autista. Y además usted ni siquiera es juez. Las personas con autismo podemos actuar de forma diferente en situaciones cotidianas, pero no necesitamos tu juicio, necesitamos tu comprensión. Bueno, Susana, ¿por qué juzgamos demasiado rápido y a la ligera los comportamientos de las personas autistas, los comportamientos cotidianos? Porque yo creo que nos llaman la atención, son cosas que socialmente no están bien vistas y entonces pues siempre prejuzgamos. Entonces hay que cambiar esa mirada. Nosotros con esta campaña lo que pretendemos es sacar esa empatía que todos deberíamos tener y mirar con otros ojos, porque realmente ellos están en un momento dado pueden estar sufriendo o pueden tener un momento de felicidad y ellos lo van a demostrar de una manera completamente distinta. Tenemos que normalizar eso. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Cómo se puede actuar? ¿Cómo podemos desde fuera comprender y apoyar a las personas con autismo para que no aparezcan como en el vídeo a priori, pues eso, maleducadas, pesadas, etcétera? Si está en un entorno laboral, como se supone que es el primer personaje que sale, bueno, personaje no, porque es una persona con autismo y eso es auténtico, pues a lo mejor su compañera, en lugar de decir que pesada, le debería decir vamos a dejar de hablar de esto y vamos a hablar de esto otro. Tenemos que hablar todos, dar una serie de pautas, que al final es lo que ellos necesitan. En otros casos, yo, si quieres te cuento una vivencia personal. Claro. En un supermercado, mi hijo tiene 19 años, mide 1,83, con barba, con coleta, imaginaros, y de repente muy contento se pone a saltar y a aletear. Y veo como un padre coge a su niño pequeño y le dice, no mires, y lo gira. Ya. No, está demostrando felicidad, en estado puro. Deja a ese niño que mire, que tiene los ojos limpios. Entonces, es apelar a la empatía, fundamentalmente. Claro. Susana, bueno, dices, tienes un hijo, Nacho, 19 años. A mí me gustaría que nos contaras cómo es un día cualquiera de Nacho, cuáles son, sobre todo, sus principales limitaciones y también en el entorno social. Nacho, aparte de trastorno del espectro del autismo, tiene una comorbidad que es bastante habitual en las personas con TEA, que es la epilepsia. Entonces eso condiciona un poco más también su día a día hasta que la medicación le hace efecto, ha tenido una temporada muy mala, claro, una edad en la que cambia muchísimo, entonces tienes que estar siempre con él, siempre tiene que haber una persona con él. Eso es una de las cosas que más le limitan, porque a él le encantaría poder salir solo, pero es que tiene que haber una persona siempre. Él va a clase por la mañana, luego por la tarde tiene terapias, tiene la vida muy estructurada, digamos. Pero bueno, a él, por ejemplo, le encanta salir a pasear, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías le apasiona la robótica, es un bailón, si puede ir a las fiestas de un pueblo sin que vaya su madre, él es el primero que va. Y bueno, es complicado, es diferente, pero como para mí es el día a día, lo tengo totalmente normalizado. ¿Y esa autonomía es fácil poco a poco ir dándosela En el caso de mi hijo va a necesitar apoyos toda la vida, porque los va a necesitar, no tiene una comunicación fluida, no puede mantener una conversación a no ser que tenga mucha confianza con la persona. Entonces eso es un hándicap importante. Vives en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Segovia, Beanzones, ¿verdad? Eso es. Yo no sé si eso te perjudica por estar lejos de los servicios públicos o es todo lo contrario. Nacho, tú y tu familia os sentís más protegidos precisamente porque es un ambiente más pequeño donde seguramente, bueno, pues entre todos los vecinos le cuiden, ¿no? Claro, todo el mundo le conoce. Entonces, si ven a Nacho solo, Nacho saben que siempre está o conmigo o con su padre. Además, hacemos 16 kilómetros todos los días andando. Entonces, siempre alguien nos ve.
Si en un momento Nacho, por lo que sea, se ha salido de casa, alguien te va a venir, te va a llamar o va a coger a Nacho y lo va a acompañar. O si Nacho chilla o aletea, la gente lo ve como algo normal. Nacho tiene una costumbre y es que le apasionan los coches, se sabe todas las marcas, los modelos, pero detecta cuando tiene un superpoder y detecta cuando hay un coche abierto y lo que hace es que sube un reposacabezas y luego lo mira en perspectiva, queda bien y lo deja así, cierra la puerta. Claro, eso en un pueblo no pasa nada, porque todo el mundo sabe que Nacho es así, pero en Segovia, por ejemplo, hemos tenido algún problema, una mujer casi le ha dado un infarto, porque claro, mi hijo entró y estaba hablando por teléfono y se pensó que le iba a robar el móvil. Entonces, bueno, pues son esas pequeñas cosas y sí que es verdad que se nota mucho el vivir en un pueblo en ese sentido. Yo imagino que para los padres con hijos con TEA también viven con cierta preocupación constante. ¿Qué va a pasar con sus hijos cuando ellos no estén, ¿no? En tu caso es hijo único, además. Claro. ¿Eso cómo se gestiona? Pues se gestiona con el tiempo. Es como cuando te dan el diagnóstico que tienes que pasar un duelo porque realmente pierdes un hijo que tú tenías en una expectativa, tu hijo va a ser diferente, tienes que pasar un duelo, pues esto es igual, ¿no? A medida que vas viendo que cumple años, tienes que empezar a interiorizar y a ver qué es lo que vas a hacer para que tu hijo, cuando tú no estés, tenga todo lo necesario para vivir bien. En el momento que tú ves que todo eso se va encaminando y que va encarrilado, pues estás mucho más tranquilo y en eso estamos las asociaciones, la federación. ¿Y hay soluciones siempre? ¿O? No estamos igual en toda la comunidad autónoma, depende mucho de la provincia, los servicios, pero sí, poco a poco vamos teniendo esos servicios porque yo siempre he pensado y sigo pensando que mi hijo y las personas con autismo tienen que tener un proyecto de vida como cualquier otra persona. Y si el proyecto de vida pasa porque tengan que estar en un centro especial de empleo o en un centro de día y luego en una residencia, pero en una residencia mi manera de ver las residencias es diferente. O sea, es una casa que comparte con unos amigos, como cuando tú te vas a estudiar fuera y compartes un piso. Pues esa es la idea que tenemos un poco de cómo se debe trabajar con ellos, para que tengan su proyecto de vida dentro de sus limitaciones. Y su hogar, por otra parte. Y su hogar, claro. El proyecto de vida va en todo eso, en tener amigos, en tener un sitio donde estar, o bien para estudiar, o bien para trabajar. El tener una vivienda, el compartir, el sentirse querido. Pues vamos con la parte reivindicativa, Susana. Tenéis representación, como decías, bueno, es distinta en las provincias, pero en todas las provincias. Sí. Hay centros de educación especial, centros de día, residencias, viviendas. Pero este aumento, el aumento de personas con TEA, que ahora hablaremos también de eso, entiendo que dificulta también la prestación de servicios. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que hacéis a la Administración desde un punto de vista económico? Económico. Tenemos un plan de acción que se aprobó en 2019, que viene de la Estrategia Nacional de Autismo, que se aprobó en el 15. Ese plan de acción no tiene dotación económica. Si no hay dotación económica, ¿de qué nos sirve tener un plan? No sirve de nada. ¿Por qué en los presupuestos del 2027 no dotamos económicamente, damos financiación a esas líneas que hemos pactado entre todos y que hemos visto que es para mejorar la vida de las personas con autismo? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Eso estaría muy bien. Y luego los conciertos, por ejemplo, de los centros de día, de las residencias, no los conciertan. Y además se concierta sobre todo en determinadas provincias, otras pues como que van a la zaga y otras ni tan siquiera tenemos centro de día. Entonces, bueno, estamos ahí un poco de una manera dispar y no me parece justo que dependiendo de la provincia en la que nazcas puedas tener más o menos apoyos. Claro, porque bueno, entiendo que claro, vosotros estáis pidiendo también, bueno, pues una educación, no sé si especializada, pero sí una sanidad y unos servicios públicos ad hoc para este tipo de personas. ¿Cuál sería la mayor reivindicación desde un punto de vista de los servicios públicos, ya sea educación, ya sea sanidad, ya sea servicios sociales, que ahora mismo necesita la Federación y las personas con autismo? En educación necesitamos estar en el Consejo Escolar de Castilla y León, por la razón de que nosotros sabemos las peculiaridades de las personas con autismo. Necesitamos más apoyos y más espacios en los centros, porque el 80% del alumnado con TEA está en centros ordinarios, pero realmente no tienen los apoyos necesarios, con lo cual el fracaso escolar va a ser, vamos, es que hay un porcentaje bajísimo de chicos que cursen la ESO y luego mucho más bajo, que cursen una FP o un bachillerato y ya en la universidad, ni te cuento cuando podrían, si tuvieran los apoyos necesarios, y que nos dejen entrar en las aulas, que tengan ese acompañamiento por parte de profesionales de verdad que entiendan la especificidad del autismo. En el tema sanitario necesitamos unidades
de urgencia, cuando tienen que pasar un periodo relativamente largo de hospitalización, no pueden estar en una habitación como los demás. No, tiene que estar adaptado tanto el espacio como el personal que trabaje con ellos. O sea, salud bucodental, hay que darle una vuelta también, ¿no? Y luego, pues en todos los ámbitos, en el cultural, pues nos gustaría que las sesiones de cine, pues a lo mejor hubiera un día que se atenuara la luz. Determinados ajustes que tampoco son tan sumamente importantes, pero que beneficiarían muchísimo a todo el colectivo y la calidad de vida. Hay una cosa curiosa que yo no sabía, que los datos estadísticos no recogen adecuadamente el autismo. Os agarráis a datos europeos, digamos, para llegar vosotros a una conclusión de los autistas, las personas con autismo, que hay en España. Lo que sí que tenéis claro es que se ha incrementado de forma exponencial. Decía yo el dato al principio, 25.000 en el caso de Castilla y León. ¿Por qué ese aumento? Hombre, yo creo que ese aumento, entre otras cosas, es porque la detección. Se detecta mucho antes y se detecta mejor, pero no puede ser la única vía. Yo entiendo que antes el autismo, claro, es una discapacidad relativamente nueva, hablamos de 70 años aproximadamente, ¿no? Que ahora, por cierto, eso es otro tema muy importante, la vejez en el autismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando las personas con autismo sean mayores? Yo creo que es un tema de una detección mucho más exhaustiva, los pediatras están más preparados, todas las asociaciones hacemos valoraciones diagnósticas. Yo creo que eso influye mucho a la hora de que haya subido tantísimo, porque es imposible que antes no lo hubiera y ahora de repente bueno, es que en 10 años hemos subido un 138%, es una barbaridad. Y socialmente hay cierto estigma, hay desconocimiento, ponemos etiquetas a las personas con autismo que no les corresponden. Sí, estamos mucho mejor que hace 10 años, también te lo digo, y eso hace también muchísimo el que estamos en los medios de comunicación, en que salimos a la calle, en que reivindicamos, en que estamos orgullosos de nuestros hijos y de nuestras hijas con autismo y con todas las dificultades que podamos tener en casa. Estamos orgullosos. Y no queremos ni dar lástima, eso es importante, ni nada así, no, orgullo. No ir de víctimas. Efectivamente. Lo que tienen es que comprender. Si es que yo siempre digo que hay que tener otra mirada, otro prisma. Y de esa manera viviremos todos mucho mejor. Si es que en la diversidad está el valor de la vida. Si fuéramos todos iguales, esto sería aburridísimo. Vamos a ver qué te preguntan los compañeros que están aquí en la mesa. Tenemos aquí a un exconsejero de Sanidad y exconsejero de Familia, que algo de responsabilidad ha tenido en todo esto. Bueno, por cierto, nos hemos puesto todos el infinito. Explícanos un poco qué significa. Bueno, ya lleváis bastantes años con esto, sí. Pero bueno, ¿cuál es el significado de este símbolo? Las infinitas formas de manifestarse el autismo. Nosotros hablamos de que no existe un autismo. Hay tantos autismos como personas con autismo. César, ¿qué le quieres preguntar a Susana? Bueno, lo primero, gracias Susana por tus explicaciones y por hacernos comprender un poco más el espectro autista. Una pregunta, yo lo que aprendí fue fundamentalmente de vosotros, de las asociaciones de padres, pero una de las cosas que al hilo de lo que has dicho es que a veces se producían picos en la manifestación o el diagnóstico. Así como la prevención y la detección ha hecho que otras discapacidades pues sí que más o menos se han mantenido, se han reducido. Y aquí siempre me decíais, hay picos, de repente salía uno, y ahora te escucho decir que ha sido un crecimiento exponencial. En la fase de detección o prevención, la investigación puede hacer todavía más, se está trabajando en ello, porque quizá eso es lo que pueda determinar un poco si se afina más. Sí se está trabajando en ello, obviamente. Ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos. Sabíamos que tiene un componente genético muy fuerte y luego hay componentes ambientales, que eso a lo mejor antes lo desconocíamos mucho más. Y es verdad que antes había como picos y ahora, pues gracias a los buenos diagnósticos, es por eso estamos subiendo de esa manera tan brutal, porque realmente es muy importante esa subida. Y se está trabajando, claro que se está trabajando, y hay estudios muy prometedores. Lo que pasa es que a mí tampoco me gusta contar ese tipo de estudios, porque al final llevan a que las familias se agarren, porque te agarras a un clavo ardiendo. Y como están en fases muy experimentales, vamos a dejar que la ciencia haga su trabajo,
pero yo estoy convencida que todo esto va a mejorar, porque es que tiene que ser así. Si uno de cada 100 que nace dentro del trastorno del espectro del autismo, algo hay que hacer. Sí, pero hay que generar, es verdad, a veces Claro. ciertas expectativas que luego se pueden frustrar. Es muy importante la prudencia, porque de la investigación a cuando se traslada, y sobre todo las familias que lo tenéis, la necesidad de quererlo ver en la práctica, pero claro, la investigación en la ciencia lleva también un proceso. Esa prudencia yo creo que es muy importante. Y desde luego se manifiesta una vez más que seguimos, como yo ya lo conocí, lo vi, la principal red de protección social que tenemos es la familia, y se ha visto en muchas ocasiones y se seguirá viendo, así que enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Javier. Sí, primero enhorabuena por el trabajo, por dar visibilidad, que es algo imprescindible para que la sociedad entienda las situaciones. La percepción que tenía del autismo es como una cuestión de niños. O sea, lo confieso, ¿no? Sin embargo, bueno, tú lo has dicho, entonces el gran reto ahora mismo de las asociaciones como la vuestra y de la sociedad también no es el acompañar al autista hasta el final, es decir, cuando va a la escuela, tú lo has dicho, cuando entra en el trabajo, cuando tiene que comprar una casa, cuando se queda huérfano, entre comillas, de padre, madre, etcétera, ¿no? Ese no será el gran reto que como sociedad tenemos que asumir. Y una pregunta muy concreta. ¿Habéis tenido algún contacto con las organizaciones sindicales sobre el tema del autismo en el mundo laboral? Yo he sido sindicalista muchos años, nunca se me había planteado eso, pero es evidente que tiene que ser contempladas estas situaciones dentro de la negociación colectiva también. Claro, y además tiene que ser un colectivo de especial atención, porque es especialmente vulnerable. Y la verdad es que muchos, con unos ajustes razonables, un empleo con apoyos, funcionarían fenomenal. Pero para eso necesitamos que se blinde en cierta manera esta empleabilidad, porque estamos en una tasa de desempleo del colectivo de un 80%. Es una tasa altísima cuando son grandes trabajadores. Entonces ahí la cosa se complica, y estaría fantástico lo que tú me estás diciendo, ¿no? Esa interlocución y bueno, pues eso, esa especial vulnerabilidad que ellos tienen a la hora del empleo. Y lo que me decías de toda la etapa vital, una persona nace con autismo y muere con autismo. Y es verdad, es lo que os decía, como es relativamente joven, ahora es cuando estamos viendo que envejecen también, ¿no? Y hay que acompañarles también en esa vejez. Entonces, el abanico es amplísimo, o sea, desde que nacen hasta que fallecen. Entonces, claro que hay que hacer un acompañamiento a lo largo de toda la vida. Seguramente mucha gente en casa estará preguntándose, pero ¿no hay síntomas de mejora a lo largo de la vida? Entiendo que sí, para eso están las terapias, pero hasta, no sé, si me puedes hablar de porcentajes, ¿cómo se puede mejorar el trastorno autista? Vamos a ver, hay cosas que no cambian, ¿vale? Hay una base que tienen en común todos, que la interacción social, la comunicación, los intereses restringidos, todo eso es algo que tienen todos en común. Y luego los grados van un poco por la necesidad de apoyo que ellos tienen. Hay un TA1, 2, 3, dependiendo de las necesidades de apoyo que tengan. Entonces sí que es verdad que tú puedes tener un diagnóstico de TA3 con 3 años y en 10 años tener un TA1, pero es que puedes hacerlo a la inversa también. También, claro. ¿Vale? Entonces tampoco te puedo dar una cifra, ni les voy a decir a los padres, tu hijo va a hablar. Habrá chavales que no hablarán nunca. Y habrá otros que no se callarán jamás. Quiero decir, es que es lo que decíamos antes, la variabilidad es tan grande, es un abanico, por eso es un espectro, es un abanico amplísimo. Entonces es muy difícil contestarte a eso, porque además volvemos a lo mismo, creamos expectativas y cada persona es diferente. No sabemos cómo evolucionar, y yo no le puedo decir a un padre, tu hijo de aquí a 3 años, bueno, va a hablar. Es que no lo sé. Entonces es crear falsas expectativas también. Sí. Isabel. ¿Qué esperanza? Sí, perdona, César, sí. ¿Qué esperanza de vida, o cómo ha evolucionado la esperanza de vida de las personas del espectro autista? Estamos empezando a tener ahora, ya te digo, desde que tenemos los diagnósticos, a los que son más ancianos, pues a lo mejor tenemos de 70 años, una cosa así. Isabel. Pues gracias a Susana y a todas las personas que formáis parte de la asociación, porque tú nos estabas contando tu caso particular, tu hijo Nacho necesita estar siempre acompañado, padre o madre, y hacéis luego un esfuerzo más allá de lo que es la atención a tu hijo en tu caso, sino que también le dedicáis parte de vuestro tiempo y parte de vuestra vida, y ese esfuerzo a representar a todas las familias, a hacer estas campañas. 2 preguntas.
Tengo muchas más, pero José Luis no me deja. Solamente Dos. sí. Una, entorno escolar. Estábamos hablando ahora de las expectativas de vida. Entorno escolar, decías que el 80% de los niños están en colegios ordinarios. ¿Qué consejo les darías? No digo a los profesores, que ya lo saben, sino a los padres, a las familias de los compañeros de los niños. Y pregunta 2. ¿Cómo apoyáis una familia que se acaba de enfrentar, les acaban de comunicar el diagnóstico ya después de pues estudios, sospechas, demás, que ya tienen el diagnóstico? Vale. El tema escolar. Los padres siempre son los que deciden y son los que tienen que ver el sitio más adecuado para su hijo. Pero sí que es verdad que nosotros, no a los padres, pero a las administraciones, o sea, a la administración le estamos pidiendo, por favor, apoyos, pero apoyos de verdad, apoyos específicos. ¿Por qué? Porque en primaria están más o menos bien, es otro ritmo. Cuando entras a secundaria, los institutos son una selva y para nuestros chicos son sitios muy hostiles y necesitan mucho más. Entonces los padres siempre sopesan ese tipo de cosas. Pero al final, ¿tú qué quieres? Yo cuando escolaricé a mi hijo, yo quería que mi hijo estuviera en el colegio del pueblo con los niños con los que iba a jugar. Y a los padres de los compañeros. A los padres de los compañeros, sobre todo, también me refería. Que le vean como una persona normal, como el resto. Si es que el problema lo tenemos los adultos. Porque claro, yo le pregunté, cuando mi hijo era pequeño, le preguntabas a un compañero, Nacho, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué rubio? Que se ríe mucho. La influencia que pueden tener los padres sobre los niños. Los padres son los que tienen que decirles, trátale bien igual que al resto, ayúdale cuando lo necesite. Es sentido común, simplemente, sentido común y empatía. Y es una palabra que yo soy muy pesada y que uso mucho. Es que se necesita. Hay que ponerse en los zapatos de otro. Y vas a ver las necesidades y de verdad que es sentido común, es sentido común. Y ya esa familia que le dicen, acaba de recibir el... Esa familia lo va a pasar muy mal. Ya hablabas de duelo antes, ¿no? Sí, Decías, no, es que hay un duelo. Se pasa un duelo. En un principio, o sea, es que tiene una doble vertiente, ¿no? Porque al principio es como, ya sé lo que tiene nombre y apellido, vamos a trabajar. Pero claro, ese es el primer impacto. Luego dices, ¿y ahora qué pasa? Empiezas a buscar, a leer, que eso es malísimo, quiero decir, porque en Internet encuentras unas cosas tremendas y ahora con las redes sociales, o sea, es una verdadera locura la cantidad de barbaridades que se sueltan en las redes sociales con respecto al autismo. Entonces, a esa familia la tienes que acompañar, tienes que trabajar con ellos, escuela de familias, explicarles que es normal lo que están pasando y desde luego explicarles que es un duelo como si muere un familiar, es que es exactamente igual, es que se pasan las fases del duelo, es de manual. Y luego ya, una vez que ya has pasado todo eso, es decir, vale, yo tengo estas cartas en mi vida, voy a jugar y no me voy a dejar ganar la partida y voy a ser feliz. Yo paso momentos en los que no os podéis imaginar, tremendos, cuando mi hijo tiene una crisis sensorial, que se pone a chillar, que se da golpes. Eso es horrible, pero no te puedes quedar con eso. Yo me quedo cuando por la noche me dice, mamá, te quiero. O ha hecho un amigo este año. Entonces, bueno, que la vida, en general, tengas o no a alguien con discapacidad en tu casa, son pequeños momentos, la felicidad. Pues vamos a exprimirlos mucho más las personas que tenemos un hijo con autismo. Susana, qué bien comunicas, se nota que eres periodista, ¿eh? No sé si te cambió la vida, precisamente, que tu hijo, bueno, dejaste de trabajar en el periodismo precisamente para dedicarte a él, ¿no? Sí, luego lo he retomado, pero sí, he estado muchos años dedicada en exclusiva a mi hijo, porque sentía que era lo que tenía que hacer. Bueno, pues enhorabuena por ser la madre que eres. Gracias por estar hoy aquí con nosotros y bueno, que vaya bien estos días, que sé que estáis haciendo muchos actos, el día 2 es el día grande, digamos, pero bueno, a lo largo de la semana seguís trabajando sobre todo para esa concienciación. Gracias, Susana. A vosotros.